dijo, deja ir a mi pueblo que me celebre fiesta en el Amén. desierto. Amén. Que el Señor es un Dios de celebración, hermano. Él no es un Dios de muertos, un Dios de vivos. Amén. En el orden de Dios podemos hacerle fiesta, Amén. sin que nadie se desfase mucho. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Pero en su presencia hay plenitud de gozo. Y él se gozaba en la fiesta de su pueblo, él estaba ahí, Santo. juntamente con su pueblo, gozando Aleluya. su presencia. Él es bueno, hermano. Amén. Qué bueno que podamos gozarnos en medio de esta tormenta que está cayendo. Amén. Aleluya. Por eso que dice el Señor que la paz del Señor que sobrepasa, que El entendimiento. pues sí, que lo sobrepasa. Claro que sobrepasa todo entendimiento, porque el mundo no entiende. La canción, la alabanza que cantamos el jueves, este pueblo canta cuando el mundo llora. Y cuando esto es sombra, este pueblo es luz. Una alabanza antigua. Amén. Precioso. Bueno, este pueblo de Dios canta cuando el mundo llora. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su esperanza no está aquí. Y sobre eso quiero hablaros, hermano. Amén. Abra su Biblia, Primera de Corintios, capítulo 15. Aleluya. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te presento, Dios mío, esta palabra, Dios mío. Y te ruego, Señor, que me capacite, Dios mío, que me ayude a tener palabras fáciles, Señor, y a expresarla conforme, Dios mío, a ciencia, Padre, y conforme tú quieres, Señor. Ayúdame, capacítame y úsame, Señor, para poder transmitir lo que el Espíritu de la palabra de vida transmita, Señor. No de mí, sino lo de la palabra, Padre. Gracias, te lo presento en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 19. Esta palabra, este versículo a mí especialmente me marca mucho. Aleluya. Dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Sí, porque la palabra conmiseración significa eso, sinónimo de lástima, de pena. Según el diccionario de la Real Academia Española, conmiseración es sinónimo de lástima, de pena. Podríamos decir, si solamente piensas que vas a recibir la bendición aquí en la tierra, somos los más dignos de lástima de todos los Es hombres. verdad. Ahora sí. Si nada más que pensamos que Cristo nos quiere bendecir aquí, en la tierra nada más. Pues por desgracia parece que se piensa así, porque cuando se le da tanta importancia a las cosas de este mundo, ¿por qué? Ahora, sobre esto quiero predicaros, hermano, de verdad, y el capítulo 15, un poco en el contexto, ¿vale? Los falsos maestros que se introdujeron en la iglesia de Corinto. Esos falsos maestros decían que no había resurrección de los muertos, entre muchísimas cosas más que decían. Decían muchas cosas más, ¿no? Que no eran conforme a la fe, ni conforme a la doctrina, pero solo vamos a hablar de este punto. Estos falsos maestros de Corintios, que no había resurrección, le estaban diciendo a los hermanos. A lo que el apóstol Pablo, en su carta, responde. Capítulo 15. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras,
y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ya sabéis que eso es un eufemismo, el dormir. No es que están durmiendo, que ya otros ya han fallecido, ya no están. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstoles, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Qué bueno, ¿eh? El apóstol Pablo. Por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque, o sea yo, o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Ahí está el tema. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios. Porque hemos testificado de Dios que resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego, el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también Él, el Hijo mismo, se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Amén. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan. ¿Por qué pues se bautizarán los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso con fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pero me dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria.
Así también, en la resurrección de los muertos, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Amén. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. ¡Gloria a Dios! Amén. Alabado sea su santo nombre. Amén. Hay resurrección, hermano. Si no, ¿qué hago yo aquí predicando? Aleluya. El apóstol Pablo dice, si no hay resurrección de muertos, ¿qué hago yo pasando fatiga? En Éfeso peleando con fieras. Con fieras. Lo compara a fieras. No fieras de verdad. Hombres que parecen fieras. Si lo sacaron, si usted lee los Hechos de los Apóstoles bien despacito, va a ver usted las fieras que habían ahí. Lo persiguieron de un pueblo a otro, buscándolo. Lo sacaron apedreado de un pueblo. Al principio de convertirse tuvieron que bajarlo por una canasta porque cerraron las puertas de la ciudad para matarlo. Estaban planeando matarlo al principio porque nada más recibía al Señor. Estaba predicando como un loco y le daba igual 8 que 80. Y tuvieron que bajarlo por un canasto por detrás del muro. Porque el dueño, digamos que el gobernante de la ciudad cerró la puerta para decirle, este no sale vivo de aquí. Y Pablo dice, vamos a ver, ¿pero qué me estáis contando? ¿Quién ha dicho que no hay resurrección de los muertos? Entonces, ¿qué hago yo aquí predicando? Entonces esto nada vale, ni si Cristo nos resucitó, vana es nuestra predicación, no vale nada de lo que estamos haciendo sirve, si no es comamos, bebamos, que mañana moriremos. Esa es la filosofía del mundo, pero claro, estos maestros griegos se introducieron ahí, en la iglesia de Corintios, esos maestros griegos, hermano, claro. Entonces siempre que leamos un libro de la Biblia, es muy importante, para poder interpretarlo, es muy importante tener el contexto histórico y teológico, hermano, porque si no se da lugar a malas interpretaciones y todo se aplica al cristiano y todo se aplica a la iglesia y no sabemos nada de los contextos, no podemos interpretar correctamente la palabra. Y entonces, pues, esto es un ejemplo de lo que estaba pasando ahí en Corinto, de estos falsos maestros que desacreditaban a Pablo porque ellos tenían mejor pico. Sí, lo digo así para que se entienda, porque ellos tenían mucha oratoria,
y muchas retóricas, y venían de la cultura helenística de los griegos, que ellos tienen ahí a esos grandes oradores. Oradores no que oran a Dios, sino oradores que hablan mucho, los oradores que hablan mucho, entre ellos esos que tenían no me acuerdo, ¿no? Aristóteles, el otro, Platón y todos esos grandes oradores y sabios. Y Pablo dijo, mira, yo me he propuesto entre vosotros no saber más nada que Jesucristo crucificado. Y Cristo, sabiduría y poder de Dios. Para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y él predicaba nada más que la cruz de Cristo. Para que su fe estuviera fundamentada no en los oradores, sino en la cruz del Señor. Ahí, Cristo. Ahora, a los griegos les parecía algo muy absurdo, que como un hombre muriendo como un miserable pudiera ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y ya se inventaron luego más adelante los gnósticos, el gnosticismo de que el Cristo era un espíritu, etcétera, 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 y muchas cosas más, porque decía que para ellos la cruz es locura. Porque no entendía, dice, los griegos piden sabiduría y otros piden señales, como diciendo que la cruz de Cristo era algo insuficiente, algo vergonzoso para ellos, pero no entendían. No entendían, hermano. ¿Y por qué hablo de esto? Porque el apóstol Pablo se enfrenta aquí a estos falsos maestros que están corrompiendo la iglesia con esa falsa doctrina de que no hay resurrección, pero nosotros sabemos que sí hay resurrección, porque el Espíritu nos da testimonio. El Espíritu nos da testimonio de que hay resurrección de los muertos. Y aquí, en ese versículo en el que quería, en el 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. ¿Por qué la iglesia hoy tiene la mirada puesta tanto en el mundo? Hermano, ¿por qué? En las cosas de este mundo, en la posición. Es verdad que hay que trabajar, es verdad que hay que seguir hacia adelante, pero ¿por qué no tener la esperanza puesta en esto, en la resurrección? Amén. ¿Por qué no? ¿Por qué no tener la esperanza puesta en la resurrección? Sí está nuestra esperanza, hermano, que resucitaremos con Cristo. Hermano, un cuerpo celestial, un cuerpo incorruptible ha prometido Dios para nosotros. Nosotros no tenemos la mirada puesta en las cosas de la tierra. El apóstol Pablo dice que pongamos la mirada en las cosas eternas, no en las cosas temporales. Dice porque lo de la tierra es temporal, pero lo de arriba es eterno. Y por naturaleza, hermano, por nuestra condición humana, pues sin querer, con el tiempo, pues bajamos la mirada. Dejamos de mirar al cielo sin querer a veces, y a veces ponemos demasiado la mirada abajo y al final pues nos llenamos de disgustos, de problemas, de ansiedad, etc. Y el apóstol Pablo quiere transmitir aquí en su epístola una esperanza de vida, de resurrección, Santo de que Dios. Cristo resucitó. ¿Vale? Y esa es nuestra esperanza, esa es la victoria. La victoria es que Cristo resucitó. Y que todo el que es de Cristo también resucitará. Amén. Esa es nuestra esperanza. Un cielo nuevo, una tierra nueva, un cuerpo glorificado capaz de soportar la gloria de Dios. Porque a Dios nadie lo ha visto, y si Dios se apareciera ahora mismo, seríamos desintegrados, nuestros cuerpos mortales. Y Dios nos dará un cuerpo nuevo, hermano, para poder soportar su gloria y poder disfrutar de su presencia sin ser fulminado. Aleluya. Amén. Porque este cuerpo, un cuerpo corruptible, inmortal, y un cuerpo de humillación y de deshonra por causa del pecado. Pero tenemos esta esperanza de resurrección, hermano. Amén. Pongamos la mirada en la resurrección de Cristo, Amén. en que Él resucitó, y ahí está la victoria. Esta es la victoria, hermano, que Cristo venció la muerte. Amén. Le quitó el poder a la muerte y la autoridad. ¿Y cómo es posible? ¿Por qué Cristo resucitó? ¿Cómo es posible si la muerte tenía cautiva a toda la humanidad?
siempre por el temor. La muerte tenía, Satanás tenía el imperio de la muerte. Dice la Escritura, ¿cómo es posible que Cristo pudiera quitarle a Satanás el imperio de la muerte? Porque Cristo, la verdad que hizo, como diríamos en términos humanos, una jugada maestra. Hizo una jugada maestra. Y dice aquí en Hebreos capítulo 2, si puedes leerlo conmigo, en Hebreos capítulo 2. Versículo. Sí, el versículo... espera un momentico, es que se me ha ido. Gloria al Señor. Aquí está. Sí, 14, 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Desde que el hombre pecó, el hombre estaba sentenciado a morir. Esa era su sentencia, la muerte. Y por cuanto el hombre obedeció a Satanás, el imperio de la muerte pasó a manos de Satanás. Le pertenecía a Satanás el imperio de la muerte, por cuanto el hombre obedeció a la serpiente. Ahora la muerte, el imperio de la muerte tenía a los hombres cautivos. Fíjense lo que hizo el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Se humilló y se encarnó y se hizo hombre. Se metió en el terreno del hombre, y no solo que se metió en el terreno del hombre, hermana, sino que se metió en el mismo terreno de la muerte, muriendo. Pero el caso es que Cristo no murió con pecado. Él murió siendo santo, 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 amén, inocente, amén, inocente, inocente, puro, puro, puro y limpio. Y cuando vino la muerte sobre su vida, dice, ¿cómo es posible? Ocurrió el escándalo. El escándalo era que Cristo le quitó la autoridad a la muerte y le quitó las llaves del Hades a Satanás. Y dijo, ahora muerte, yo seré tu muerte. Yo seré tu muerte. Cristo mató la muerte. ¿Por qué? Porque Él se metió en el terreno de lo humano. Y cuando murió, al no tener pecado encima, le quitó la autoridad al diablo. Y le quitó las llaves a la muerte. Y el imperio de la muerte se lo quedó Cristo. Y ahora Cristo es el juez entre vivos y muertos. Amén. Y tiene las llaves del cielo y del Hades. Le quitó, dice aquí, por medio de la muerte, dice, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Destruyó al enemigo. Ese imperio que estaba en manos de Satanás, lo destruyó. Porque Él venció. Y Él fue el que venció la muerte, resucitando en un cuerpo inmortal. Y ya la muerte no tiene autoridad para el que está en Cristo. Dice, el que crea en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que crea en mí no verá la segunda muerte. Amén. Sino que resucitará en el día postrero. Y esto es una gran bendición y una gran alegría. Saber que Cristo es primicia de los que resucitaron y que nosotros vamos detrás, hermano. Nosotros vamos después de Cristo. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Y yo me gozo, hermano. Me gozo y me alegro porque Cristo venció la muerte. Amén. Porque
el propósito de entregarse a sí mismo en la cruz del Calvario. Vivir una vida de humillación, porque aunque el Padre lo protegiese, Cristo tuvo que oír en muchísimas ocasiones como alguien que huye para que no lo linchen y lo maten. Cristo vivió una vida de humillación en todo, hermana. Él fue humillado en la forma de vivir, tuvo que escabullirse de entre las garras de la multitud muchas veces cuando él dijo, yo soy el pan de vida, y dijo, esta profecía se ha cumplido hoy, y dice que tomaban piedras para prenderle, dice, pero que se escurrió entre la gente porque no había llegado su hora, pero no se quedó quieto porque no había llegado su hora, no, tuvo que salir por patas. Sí, como hombre supo lo que era la humildad y la humillación. Tuvo en más de una ocasión que irse y tenía que mantenerse en algunas ocasiones lejos de Jerusalén porque lo estaban buscando para matarlo. Aleluya. Él experimentó la humillación en todo su vivir. Desde que era un niño, huyendo, sus papás y su mamá huyendo para aquí y para allá, porque lo buscaban para matarlo. Cristo vivió una vida de humillación, desde el principio hasta el fin. Porque cuando hablamos de la humillación de Cristo, muchas veces solo pensamos en la cruz, en los sufrimientos del camino al Gólgota, en los azotes que recibió en el pretorio, pero toda su vida fue una vida de humillación. No fue creído por lo importante de aquel religioso del tiempo, no fue creído por ellos, fue odiado, fue menospreciado por ellos, apedreado, abofeteado, y cuando él se autoproclamaba hijo de Dios, más le valía salir corriendo. Tenía que salir corriendo. Yo estoy terminando de leer el Evangelio ahora de Juan y veo a Cristo en más de una ocasión siendo humillado y teniendo que poner pies en polvorosa para escaparse entre la gente. Y de que se escurrió entre ellos ahí como pudo. Supongo que el Padre lo ayudaría. Pero como hombre supo lo que era ser humillado, sentirse despreciado y no querido y no aceptado, y tener que irse corriendo, que me matan. Él lo vivió, él lo vivió. Claro que el Padre lo iba a proteger, pero eso no quiere decir que él lo experimentara en sus carnes. El salir corriendo, que me matan. Aleluya. Y el Señor Jesús al final culminó con su propia sangre, al final, su propio cuerpo y su propia sangre, dice que fue traspasado. Al final, hasta fue traspasado. Y para que se cumpliera la Escritura, no fue roto ninguno de sus huesos. Y dice que lo pusieron en medio de dos ladrones. Y me ha hecho sonreír esa palabra, leyendo, me ha hecho sonreír esa palabra de lo que lo pusieron en medio. Porque ahora, la próxima vez que me pongan en medio de algún sitio, no me voy a acordar de los jueves. Me voy a acordar de Cristo. Amén, amén. Que lo pusieron en medio. Y va a ser un honor estar en medio. Porque a él lo pusieron en medio. En medio. Y si a mi Salvador, mi héroe, mi pastor, lo pusieron en medio, bendito sea el sitio de en medio. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Amén. Y veo a Cristo dándolo todo, hermana, para darte a ti una resurrección, para dármela a mí, una resurrección, para darme ese cuerpo que espero, que tanto espero y deseo, y que tengo muchísima ilusión y muchísima confianza y seguridad de que lo tengo. Amén. Tengo confianza y tengo seguridad al 100%. No dudo ni un 1%. Lo tengo muy claro. Y sé que le costó mucho al Señor. Muchísimo. Le costó lágrimas, sudor, desilusión, abandono, traición. Y Él lo consiguió. Resucitó y venció la muerte. Y ese fue el boom. El boom. Resucitar venciendo la muerte. Y quitarle el poder a la muerte. Quitarle la autoridad. ¿Por qué tanto miedo a la muerte? Si solo esperamos recibir en Cristo en esta tierra
somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Amén. Ese es el versículo sobre el cual yo quería predicar. Si solo esperamos recibir de Cristo en esta tierra y no queremos sufrir por Cristo ni esto, ni nos consideramos dignos de los sufrimientos de Cristo, sino que huimos de ellos, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Hay una esperanza para nosotros y una esperanza verdadera. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y yo quiero decirte solamente en esta tarde, hoy vamos a tomar la Santa Cena, decirte que es un privilegio el que tú y yo tenemos. De haber recibido la fe. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino un don de Dios. Amén. Un don de Dios, un regalo. Esta fe que es locura, pero que para nosotros es poder de Dios. Amén. Y es un privilegio. Gózate de que el día se acerca. Amén. Se acerca el día donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Y seremos resucitados, hermano. Y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Amén. Hay poder. Él venció. Él resucitó. La tumba se abrió. Se rompieron los sellos. Se rompieron las cuerdas. Él resucitó. Venció la muerte. Amén. Y Él lo hizo para darnos vida y vida eterna, hermano. Amén. El Señor viene pronto. Ten esta esperanza. Maranata. Amén. Cristo viene. Amén. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, y los que hayamos quedado seremos transformados juntamente en los aires. Seremos cambiados, hermano. Seremos revestidos, cambiados por el misterioso y poderoso poder de Dios, hermano, que sobrepasa el entendimiento de la ciencia, de la física y de toda la química que pueda haber en el universo y todo lo que quieran inventar. El poder de Dios sobrepasa todo entendimiento, hermano, y seremos levantados en el nombre del Señor. Amén. Y gracias a esto, hoy recordamos, vamos a recordar que voy a llamar, aleluya, a la hermana Micaela y a la hermana Tachi.